Versión actualizada al castellano actual del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús. Estamos sin duda ante uno de los libros de memorias más intensos, apasionados y reveladores que jamás se hayan escrito en castellano. Fue editado por Fray Luis de León en 1565. Este libro de la vida recoge la historia de una voz, de una intimidad y de una vocación que crecen como iluminadas por una luz interior. Este libro, definido por Unamuno como una autobiografía psicológica, Santa Teresa de Jesús nos narra, en un estilo sencillo y preciso, el proceso interior y los externos avatares que la llevaron a la mística y a la fundación de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Esta obra es la considerada más sobrecogedora de Santa Teresa de Jesús. Continuamos esta segunda semana, el segundo episodio. Si quieres escucharlo desde el principio, al finalizar, te dejo el enlace al podcast. Capítulo 5. Sobre las grandes enfermedades que tuvo y la paciencia que el Señor le dio en ellas, y cómo Él saca bienes de los males, según se verá en una cosa que le acaeció en este lugar al que fue a curarse. Me olvidé de narrar cómo durante el año del noviciado pasé por grandes desasosiegos con cosas que en sí mismas tenían poca importancia, por lo cual me culpaba muchas veces, sin tener culpa verdaderamente. Yo lo sobrellevaba con mucha pena e imperfección, y solo gracias al gran contento que tenía de ser monja. Como me veían que buscaba la soledad, así como llorar por mis pecados algunas veces, pensaban que era de descontento, y así lo decían. Era aficionada a todas las cosas de la religión, mas no a sufrir ninguna por la que pudiera recibir menosprecio. Me gustaba sentirme estimada. Era cuidadosa en todo lo que hacía. Todo me parecía virtud, aunque esto no me servía de disculpa, porque siempre supe cómo procurar mi contento, de forma que no puedo alegar que era ignorante. Algo de culpa tiene el que el monasterio no mantuviera estrictamente mucha perfección, y yo, ruin, me iba a lo que era falta dejando lo bueno. Por aquel entonces, una monja padecía una enfermedad muy dura y penosa, porque se trataba unas úlceras en el vientre que se le habían abierto tanto que por ellas echaba lo que comía. Murió pronto de aquello. Yo veía a todas temer aquella enfermedad, mientras que a mí me producía gran envidia la paciencia de aquella enferma, y pedía a Dios que me diese las enfermedades que fueran necesarias para lograr una paciencia igual. No temía realmente ninguna, porque estaba tan decidida a ganar bienes eternos que por cualquier medio me determinaba a ganarlos. Y me admiro porque aún no tenía un verdadero amor a Dios, pero después de que comenzara a pedir esto en la oración, sentía que lo tenía, pareciéndome de poco valor todo lo que se acaba y de mucho precio todas las cosas que se podían ganar con ello, pues son eternas. También me oyó en esto su majestad, que antes de 2 años estaba tan enferma, que aunque no con el mal de aquella monja, creo que no fue menos penoso y trabajoso, padeciéndolo durante 3 años, como ahora diré. Llegado ese tiempo que estaba esperando, mi padre, mi hermana y aquella monja que era mi amiga y había salido conmigo y que me quería mucho, me llevaron con mucho cuidado para curarme al lugar donde he dicho que estuve aguardando en casa de mi hermana. Aquí comenzó el demonio a descomponer mi alma, aunque Dios sacó de ello mucho bien. Residía en aquel lugar a donde me fui a curar un religioso de gran calidad humana y comprensión. Tenía una formación humanística, aunque no demasiada. Yo me comencé a confesar con él, porque siempre fui amiga de las letras, aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados.
porque no estaban tan bien formados como yo hubiera querido. Luego la experiencia me ha hecho ver que, siendo virtuosos y de santas costumbres, es mejor no tener ninguna formación que tenerla a medias, porque ni ellos se fían de sí sin preguntar a otros más formados, ni yo tampoco me fiaría, mientras que un buen letrado nunca me engañó. Estos que digo tampoco me debían querer engañar, sino que sus conocimientos no daban más de sí. Yo pensaba que sí y que no estaba obligada a creerlos, porque eran muy condescendientes y daban mucha libertad. Y si me sentía apurada, yo soy tan ruin que buscaba a otros. Lo que era pecado venial me decían que no era pecado, lo que era gravísimo pecado mortal, que era venial. Esto me hizo tanto daño que no es mucho lo que aquí digo para avisar de este gran mal, que ante la presencia de Dios considero que no es disculpa, pues bastaba que las cosas no fueran buenas por su simple naturaleza, para que yo me guardara de ellas. Y así, creo que Dios permitió, por mis pecados, que ellos engañasen y me engañasen a mí, de igual forma que yo engañé a otras hermanas muchas veces, diciéndoles lo mismo que a mí me habían dicho. Duré en esta ceguera creo que más de 17 años, hasta que un padre dominico, gran letrado, me desengañó de algunas cosas, y los de la Compañía de Jesús me hicieron luego temer del todo aquellos malos principios, como después diré. Pues este confesor no tardó en implicarse conmigo en cuanto empecé a confesarme con él, porque por aquel entonces yo tenía poco que confesar para lo que después llegaría a tener, ni lo había tenido después de hacerme monja. La implicación de este no fue mala, pero por llegar a ser demasiada vino a no ser buena. Llegó a pensar de mí que yo no llegaría a hacer nada grave contra Dios por ninguna cosa, y él me decía lo mismo de él, y así entrábamos en largas conversaciones. De aquellos ratos, con el embelesamiento de Dios que traían, lo que más me gustó era hablar de él, y como era tan niña, esto le asombraba, y con el gran afecto que me tenía, comenzó a hablarme de su perdición, que no era poca, pues llevaba casi 7 años en un estado muy peligroso, aficionado a tratar con una mujer del mismo lugar, y aún con todo esto, él decía misa. Era una cosa tan conocida que tenía perdida la consideración de los demás y la honra, y nadie le hablaba contra eso. A mí me produjo una gran pena, porque le quería mucho, pues andaba yo muy ciega y era poco consecuente al creer que ser agradecida y corresponder a quien me quería era una virtud. Maldita sea esta lealtad que a menudo llega a estar contra Dios. Es verdaderamente un desatino frecuente en el mundo, puesto que todo el bien que nos hacen se lo debemos a Dios, mientras que consideramos como algo bueno no romper con una amistad, aunque implique ir contra Él. Oh, ceguedad del mundo, ojalá hubiera sido totalmente ingrata con Él y contra vos, no lo hubiera sido en absoluto, mas por mis pecados todo fue al revés. Procuré informarme por medio de familiares suyos, conocí aún más su mala situación y vi que el pobre no tenía tanta culpa, porque la desgraciada mujer le tenía hechizado con un idolillo de cobre que ella le había rogado que, por su amor, lo llevara colgado en el cuello, el cual nadie había sido capaz de quitárselo. Yo, por general, no creo en esto de los hechizos, mas contaré esto que vi para advertir a los hombres de las mujeres que quieren este tipo de cosas y para que sepan que no pueden confiar en ellas, pues pierden la vergüenza a Dios, aun cuando las mujeres deben tener más honestidad que los hombres. Porque a cambio de hacer lo que quieren y cumplir con los deseos que el demonio les pone, no miran nada. Yo, por mi parte, aunque he sido igual de ruin, nunca caí en este tipo de cosas, ni jamás pretendí hacer mal ni, aunque pudiera,
forzar la voluntad de alguien para que me quisiera, porque el Señor me guardó de esto. Mas, cuando me abandonaba, hacía el mal que hacía en todo lo demás, porque de mí nada se puede esperar. Como conocía todo esto, comencé a ser más afectuosa hacia él. Mi intención era buena, pero la acción era mala, pues por hacer un bien, por grande que éste sea, no hay que hacer ni un pequeño mal. Le hablaba muchas veces sobre Dios. Esto le debía servir, aunque creo que le sirvió más el afecto que me tenía, porque complacerme llegó a darme el idolillo, el cual hice luego echar en un río. Ya sin este, comenzó a darse cuenta de todo lo que había estado haciendo aquellos años, como quien despierta de un gran sueño, y espantándose de sí, doliéndose de su perdición, comenzó a aborrecerla. Nuestra Señora le debía ayudar mucho, porque era muy devoto de su concepción, y en su día hacía una gran fiesta. En fin, dejó del todo de verla y no se cansaba de dar gracias a Dios por haberle dado luz. Justo al año, desde el primer día que yo le vi, murió, y había servido mucho a Dios, porque aquel afecto que me tenía nunca entendí que fuera malo, aunque pudiera haber sido más reservado. Mas también hubo ocasiones para que, si no se tuviera muy presente a Dios, se le pudiera haber ofendido. Como ya he dicho, yo no habría hecho entonces nada de lo que es pecado mortal. Y me parece que le ayudaba a quererme ver esto en mí, pues creo que todos los hombres deben ser más amigos de las mujeres que ven inclinadas hacia la virtud. Sé con certidumbre que está en vía de salvación. Murió muy bien y habiéndose desembarazado totalmente de aquella circunstancia. Parece que el Señor quiso que se salvase por estos medios. Estuve en aquel lugar 3 meses haciendo grandes esfuerzos, porque el tratamiento era muy duro para mi complexión. A los 2 meses, a fuerza de medicinas, tenía la vida casi acabada, y el mal del corazón del que me fui a curar era mucho más fuerte, tanto que me parecía que lo agarraban con dientes agudos y tiraban de él, hasta el punto de temer que era rabia. Con una gran falta de vigor, porque no podía comer ninguna cosa si no era ya bebida con hastío, con una calentura muy persistente y con avanzado agotamiento, porque durante casi un mes me había sometido a una purga diaria, estaba tan consumida que se me comenzaron a encoger los nervios con dolores tan insoportables que no podía tener sosiego ni día ni noche. Quedé sumida en una tristeza muy profunda. Con esta evolución de la enfermedad, mi padre me volvió a llevar a que me vieran más médicos. Todos me desahuciaron, diciendo sobre este mal que estaba tísica. Sin embargo, de esto tenía bien poco. Lo que me fatigaba eran los dolores, que se me extendían desde los pies hasta la cabeza, porque las afecciones de nervios eran, según los médicos, intolerables, y como todos se encogían, me provocaban un fuerte tormento. Esta dureza no estaría más de 3 meses, que parecía imposible que se pudieran sufrir tantos males juntos. Ahora me admiro y considero una gran bondad del Señor la paciencia que su Majestad me dio, porque era claro que solo podía venir de Él. Mucho provecho saqué para tenerla de la lectura de la historia de Job en los Morales de San Gregorio, así como al haber comenzado a orar, lo que parece que el Señor previó para que yo le pudiese llevar con tanta conformidad. Todas mis conversaciones eran con Él. Pensaba frecuentemente en las palabras de Job y las decía, pues si recibimos los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no sufriremos también los males? Esto me fortalecía. Llegó la fiesta de agosto de Nuestra Señora, durando el tormento desde abril, aunque fue mayor los 3 meses últimos. Me di prisa en confesarme, porque siempre fui muy amiga de confesarme a menudo. Pensaron que era miedo de morirme,
y por preocuparme mi padre no me dejó. Oh, demasiado amor de carne, que aunque sea de padre tan cristiano y tan avisado, que lo era mucho, que no fue ignorancia, me pudo hacer gran daño. Aquella noche me dio un paroxismo que me dejó sin sentido poco menos de 4 días. En esto me dieron el sacramento de la unción y a cada momento pensaban que me moría y me recitaban el credo, como si yo pudiera entender algo. Tanto me llegaron a tener por muerta algunas veces que hasta la cera me hallé después en los ojos. Mi padre tenía una gran pena por no haberme dejado confesarme, y muchos fueron los clamores y oraciones a Dios. Bendito sea Él que quiso oírlas, que teniendo la sepultura abierta en mi monasterio día y medio, esperando el cuerpo allá y hechas las honras por uno de nuestros frailes de afuera, quiso el Señor que recuperase el sentido. Luego me quise confesar, comulgué con muchas lágrimas, mas a mi parecer que no eran solo por el sentimiento y pena de haber ofendido a Dios, lo que hubiera bastado para salvarme, de no ser por el engaño que tenía de aquellos que me habían dicho que algunas cosas no eran pecado mortal, las cuales he visto después que sí lo eran. Porque aunque los dolores con que me quedé eran insoportables y el sentido que conservaba era poco, la confesión que hice de todo lo que entendí que había sido ofensa para Dios fue muy completa. Pues, entre todos los favores que he obtenido de Su Majestad, está el de que nunca, desde que comencé a comulgar, dejé por confesar ninguna cosa que yo considerara que era pecado, aunque fuese venial. Mas creo sin duda que aquel engaño que tenía era mucho para mi salvación, por ser los confesores tan poco letrados por una parte, y yo tan ruin por otra, y por muchas. Ciertamente, llegando aquí me siento tan maravillada, viendo cómo parece que me resucitó el Señor, que estoy casi temblando. Me parece que fue un bien, oh alma mía, que reflexionaras en el peligro del que te había librado el Señor, y ya que no le tenías amor suficiente para dejarle de ofender, lo dejaras de hacer por el temor de que aquel peligro hubiera podido matarte 1000 veces en un estado más peligroso. Creo que no añadiría mucho contando otras 1000 ocasiones en que incurrí en estos males, aunque me riña quien me mandó que fuera moderada en contar mis pecados, y aún así van muy suavizados. Por amor de Dios, le pido que no quite nada de mis culpas, pues se ve más aquí la magnificencia de Dios y lo que sufre un alma. Sea bendito para siempre. Quiera Su Majestad que me consuma antes de que le deje de querer más. Capítulo 6. Sobre la mucha paciencia y conformidad que le dio el Señor con aquellos sufrimientos tan grandes y cómo tomó apoyo en San José. Fue tal la gravedad de la enfermedad en estos 4 días que solo el Señor puede saber los insufribles tormentos que sentí en mí. La lengua hecha pedazos porque la mordía, la garganta por la gran flaqueza que me ahogaba, sin poder tragar ni siquiera agua. Parecía estar toda descoyuntada, con un gran mareo en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, porque en esto paró el tormento de aquellos días, sin poderme mover, ni brazo, ni pie, ni mano, ni cabeza, más que si estuviese muerta, si es que no me movían otros. Me parece que solo podía mover un dedo de la mano derecha. Estaba todo el cuerpo tan lastimado que no lo podía sufrir, y solo podía moverme en una sábana, sosteniéndome de ambos cabos. Esto fue hasta las fechas de Pascua Florida. Ya entonces los dolores me cesaban muchas veces, y por descansar un poco me contaba por buena, aunque tenía el temor de que me podría faltar la paciencia, y así quedé muy contenta de verme sin aquellos dolores tan agudos y continuos, si bien seguí padeciendo los intensos fríos de cuartanas dobles con que me quedé, que fueron muy acusadas, provocándome un hastío muy grande. Sentí luego tanta prisa de volver al monasterio que hice que me llevaran así,
a la que me esperaban muerta, la recibieron con alma, mas el cuerpo peor que muerto, que hasta daba pena de verlo. Es difícil expresar el grado extremo de flaqueza que alcanzó, porque ya solo tenía huesos. He dicho que este estado de enfermedad me duró 8 meses, pero mi falta de movilidad, aunque iba mejorando, me duró casi 3 años. Cuando comencé a andar a gatas, alababa a Dios. Todo este tiempo lo pasé con gran conformidad y alegría, porque todo esto me parecía nada comparado con los dolores y tormentos del principio. Estaba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque me dejara así siempre. Todos mis deseos de sanar eran por las ganas de estar a solas en oración, porque en la enfermería no había forma. Me confesaba muy a menudo y conversaba mucho sobre Dios, de manera que edificaba a todas, y se admiraban de la paciencia que el Señor me daba, porque, de no venir de la mano de su majestad, parecía imposible poder sufrir tanto mal con tanto contento. Gran cosa fue refugiarme en la oración, pues ésta me hacía entender qué significaba amarle, porque aquel poco tiempo bastó para ver nuevas estas virtudes en mí, mas aún no eran fuertes, pues para ser justos no bastaron para mantenerme. Entre ellas, no hablar mal de nadie, sino al contrario, excusar toda murmuración, porque tenía muy presente que no debía decir de otra persona lo que no quería que dijesen de mí. Esto lo cuidaba en extremo, aunque no tan perfectamente como para no faltar a este propósito en algunas ocasiones. Mas lo continuo era esto, y así persuadía tanto de esto a las que estaban conmigo y me conversaban, que al final se acostumbraron a ello. Se llegó a entender que conmigo tenían seguras las espaldas, sobre todo aquellas con las que yo tenía amistad y compromiso, a las que enseñaba. Si bien en otras cosas tengo que dar cuentas a Dios del mal ejemplo que les daba. Quiera su majestad perdonarme, porque fui causa de muchos males, aunque no con tan dañada intención como después sucedía en la obra. Me quedó el deseo de estar en soledad y el gusto de tratar y hablar de Dios, tanto que si encontraba con quien, sentía más contento y recreación que todas las cosas que animan las conversaciones vulgares del mundo. Comulgar y confesarme con mucha más frecuencia y desearlo, amiguísima de leer buenos libros, un grandísimo arrepentimiento siempre que ofendía a Dios, tanto que muchas veces me acuerdo de que no me atrevía a orar, porque temía la grandísima pena que había de sentir por haberlo ofendido, como un gran castigo. Esto me fue creciendo tanto posteriormente que no sé yo con qué comparar este tormento, y no era por mucho ni poco temor, sino porque me acordaba de los regalos que el Señor me hacía en la oración y lo mucho que le debía, y veía cuán mal se lo pagaba, que no lo podía sufrir, y me enojaba en extremo de las muchas lágrimas que por la culpa lloraba cuando veía mi poca enmienda, que ni bastaban determinaciones ni fatiga en que me veía para no volver a caer cuando se me ponía la ocasión. Me parecían lágrimas engañosas y también me parecía después mayor la culpa, porque veía el gran favor que me hacía el Señor en dármelas con tan gran arrepentimiento. Procuraba confesarme rápidamente y, según creo recordar, hacía por mi parte lo que podía para recuperar la gracia. Todo el daño se encontraba en no quitar de raíz las ocasiones para las ofensas, así como los confesores que me ayudaban poco, porque si me hubieran advertido del peligro en que andaba y que debían no suscitar aquellos tratos, sin duda creo que se hubiera remediado, pues de ninguna manera yo sufría de estar en pecado mortal solo un día si lo había entendido. Todas estas señales de temer a Dios me vinieron con la oración, y la mayor era que ese temor venía envuelto en amor, porque no se me ponía delante el castigo. Todo lo mala que estuve me llevó a guardar mucho mi conciencia de pecados mortales. Oh, válgame Dios, que deseaba yo la salud para servirle más, y sin embargo fue esta causa de todo mi daño.
porque me vi tan tullida y con tan poca edad, y como me habían desahuciado los médicos de la tierra, decidí acudir a los médicos del cielo para que me sanasen, pues si todavía deseaba la salud, ahora soportaba el mal con mucha alegría y pensaba algunas veces que si estando buena me había de condenar, mejor estaba así. Mas todavía pensaba que serviría mucho más a Dios con la salud. Y he aquí nuestro engaño, no abandonarnos del todo a lo que el Señor hace, que sabe mejor lo que nos conviene. Comencé a hacer devociones de misas y oraciones muy aprobadas, porque nunca fui amiga de otras devociones que hacen algunas personas, en especial las mujeres, con ceremonias que yo no podía entender y que después se ha visto que no eran convenientes, porque resultaban ser más bien supersticiones, y tomé por abogado y señor al glorioso San José, encomendándome mucho a él. Pude ver con claridad cómo este Padre, Señor mío, me sacó de esta y otras necesidades de mayor honra y recuperación del alma con más bien del que yo les sabía pedir. No me acuerdo haberle suplicado alguna cosa que haya dejado de hacer hasta ahora. Es cosa maravillosa los grandes favores que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, porque a otros santos parece les dio el Señor la gracia para socorrer en alguna necesidad concreta, pero a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, y que el Señor quiere que comprendamos que así como le fue ligado en la tierra con el nombre de Padre, y que siendo su tutor le podía mandar, así en el cielo sigue haciendo cuanto le pide. Esto también lo han visto por propia experiencia otras personas a quien yo les decía que se encomendasen mucho a él, y aún hay muchas que comienzan a serle devotas, experimentando esta verdad. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía, tal vez más llena de vanidad que de espíritu, aunque con buena intención, queriendo que se hiciese con mucho detalle y muy bien, porque tenía de malo que, si alguna vez el Señor me daba gracia para hacer algún bien, yo lo hacía lleno de imperfecciones y con muchas faltas. Para el mal, para la curiosidad y para la vanidad, tenía gran habilidad y diligencia. El Señor me perdone. Querría yo persuadir a todos de que fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y le haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que él se encomiendan. Hace algunos años que me parece que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para mayor bien mío. Si fuera persona con alguna autoridad para escribirlo, de buena gana me alargaría contando muchas veces los beneficios que ha hecho en mí y en otras personas este glorioso santo, pero por hacer más de lo que me mandaron, en muchas cosas seré más corta de lo que quisiera y en otras más larga de lo que sería necesario, como quien finalmente tiene poca discreción en todo lo que es bueno. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me crea y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. En especial, siempre deberían de serle aficionadas aquellas personas dadas a la oración, que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles con todo el tiempo que pasó con el niño Jesús y que no se le dé gracias a San José por lo bien que les ayudó. Aquel que no encuentre maestro que le enseñe oración, que tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Vea el Señor que no haya yo errado en atreverme a hablar de él, porque aunque publico serle devota, en los servicios y en imitarla siempre he faltado, pues él, como quien es, hizo levantarme, poder yo andar y no estar tullida, y yo, como quien soy,
hice en usar mal este favor. ¿Quién dijera que había de caer tan rápido después de tantos regalos de Dios, después de haber comenzado Su Majestad a darme virtudes, que ellas mismas me despertaban para servirle, después de haberme visto casi muerta y en tan peligro de ir condenada, después de haberme resucitado el alma y el cuerpo, hasta el punto de que todos los que veían quedaban maravillados al verme viva? ¿Qué es esto, Señor mío? ¿En tan peligrosa vida hemos de vivir? Escribiendo esto me parece que estoy con vuestro favor, y por vuestra misericordia podría decir lo que San Pablo, aunque no con esta perfección, que yo ya no vivo sino con vos, Creador mío, vivís en mí, según puedo entender desde hace algunos años que me tenéis de vuestra mano y me veo con deseos, determinaciones y de alguna manera probado por la experiencia en este tiempo y en muchas cosas, de no hacer ninguna cosa contra vuestra voluntad, por pequeña que sea, aunque debo hacer muchas ofensas a vuestra majestad sin entenderlo, y también me parece que no habrá cosa que pueda hacer por vuestro amor que deje de ponerme a ella con gran determinación, y en algunas me habéis ayudado vos para que salga con ellas adelante, y no quiero mundo ni cosa de él, ni me parece que me da contento en ninguna cosa que esté fuera de vos, y lo demás me parece pesada cruz. Bien, me puedo engañar, y así sería si no tengo esto que he dicho, pero vos bien veis, mi Señor, que a lo que puedo entender no miento, y temo con mucha razón que me hayáis de volver a dejar, porque ya sea lo que llega a mi fortaleza y poca virtud, si vos no me la estuvierais siempre dando y ayudando para que no os deje, y quiera vuestra majestad que aún ahora no esté abandonada de vos, siendo todo esto que digo pareceres míos. Ignoro por qué queremos vivir, pues es todo tan incierto. Me parece ya imposible, Señor mío, dejaros tanto de esta forma a vos, y como tantas veces os dejé, no puedo dejar de temerlo, porque con que os apartarais un poco de mí, daba con todo en el suelo. Benditos seáis por siempre, porque aunque yo os dejaba a vos, vos nunca me dejasteis tanto a mí como para no poder volver a levantarme, pues siempre me tendíais la mano, y muchas veces, Señor, ni siquiera la quería, ni tampoco quería entender por qué me llamabais tantas veces de nuevo, como ahora contaré. Capítulo 7. Sobre cómo se fue quedando sin los favores que el Señor le hacía y la vida perdida que comenzó a tener. Pues así comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en tan grandes peligros y a viciar tanto mi alma con tantas vanidades, que ya hasta sentía vergüenza en aquella particular amistad que tenía cuando me volvía a Dios a través de la oración. Y a esto contribuía aún más el crecimiento de mis pecados, que me hizo perder el gusto por las cosas de la virtud. Yo veía claro, Señor mío, que todo este bien me faltaba a mí por faltaros yo a vos. Este fue el más terrible engaño que el demonio me podía hacer, dándole apariencia de humildad, pues por verme tan perdida, comencé a temer a la oración, y como era tan ruin, me parecía que era mejor andar como los demás, rezando vocalmente las oraciones obligadas, que no tener aquella oración mental y tanto trato con Dios, que yo merecía estar con los demonios y que engañaba a la gente con las buenas apariencias que guardaba en lo exterior. Y así no se puede culpar a la casa donde estaba, porque con mi maña procuraba que me tuviesen en buena opinión, aunque no por hacer advertencias fingiendo cristiandad, porque en esto de la hipocresía y la vanagloria, gracias a Dios, no recuerdo, a mi entender, haberle ofendido. Pues cuando sentía un primer impulso para ello, sentía tanta aflicción que el demonio terminaba perdiendo y yo, en cambio, terminaba ganando, por lo que, en esta cuestión de la hipocresía, muy poco es lo que me ha tentado.
Si Dios permitiera que el demonio me tentara en esto tan fuertemente como lo ha hecho en otras cosas, también caería. Mas Su Majestad hasta ahora me ha guardado bien de esto. Sea bendito por siempre. Antes me preocupaba mucho que me tuviesen en buena opinión, precisamente porque sabía lo secreto que escondía en mí. La razón de que no me vieran tan ruin era que me veían, siendo tan joven, apartarme en muchas ocasiones en la soledad para rezar y leer, hablar mucho de Dios, ser amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener un oratorio con cosas que despertaban devoción, no hablar mal y otras cosas de este estilo que me daban apariencia de virtud. Y yo, que sabía reconocer mi vanidad en las cosas que el mundo suele estimar, conseguía con esto que tuvieran una gran confianza en mí y que me concedieran tanta libertad como a las más antiguas. Verdaderamente nunca me tomé la libertad de hacer ninguna cosa sin permiso, ni a escondidas, ni en secreto, ni de noche, y nadie podía acusarme de algo así en el monasterio ni lo hice, porque el Señor me tuvo de su mano. A mí, que consideraba muchas cosas a conciencia, me parecía que poner en juego la honra de tantas compañeras que eran buenas, por ser yo ruin, era algo demasiado malo, por muy bien que estuvieran otras cosas que hacía, aunque en verdad no era tanto el mal que había en esto, aunque ciertamente era mucho. Por todo esto, creo que me hizo mucho daño no estar en un monasterio más estricto, porque la libertad que podían tener con bondad las que eran buenas, porque no debían tener más, aunque no se las obligaba a guardar clausura, a mí, que soy despreciable, me hubiera llevado al infierno, a no ser por los tantos remedios y formas con las que el Señor, con sus particulares favores, no me hubiera sacado de este peligro que me parece grandísimo, como es el de un monasterio de mujeres con mucha libertad, y que me parece que lleva antes al infierno a las que quieren ser ruines que al remedio para sus debilidades. Esto puede decirse de algunos monasterios que conozco y he visto, mas no del mío, que no es de los más permisivos y donde se guarda toda religión, y hay tantas hermanas que sirven de verdad y con mucha perfección al Señor que no pueden dejar su majestad, así como es bueno de favorecerlas. Mas lo que ocurre con aquellos otros, digo que me produce una gran lástima y que es necesario hacer particulares llamamientos al Señor, y no una vez, sino muchas, para que se salven de aquellas honras y recreaciones mundanas y de lo mal que han entendido sus disciplinas, que quiera Dios no tengan por virtud lo que es pecado, como muchas veces a mí me pasaba. Y es tan difícil comprender estas faltas que es necesario que el Señor ponga muy de veras su mano en esto. Si los padres no quieren que el lugar donde van a estar sus hijas sea más peligroso que el propio mundo, antes que un camino de salvación, o si esto no les preocupa al menos que lo hagan para guardar su honra, deberían aceptar mi consejo, de forma que, si ellas no tienen una buena inclinación, quiera Dios que no sea así, deberían preferir casarlas, aunque sea pobremente, que meterlas en monasterios poco estrictos, o al menos tenerlas con ellos en su propia casa. Porque, si quiere ser ruin, de este modo pronto se les descubriría, pero en un monasterio de estos se tardaría mucho más, haciéndolo finalmente el Señor, y no solo se daña a sí misma, sino a todas las demás que están con ella, que la mayoría de las veces no tienen culpa y se dejan llevar por lo que ven. Y es algo triste que muchas que se quieren apartar del mundo y sus peligros para servir al Señor, terminan metiéndose en 10 mundos juntos, que ya ni saben cómo valerse para remediarlo, porque la juventud, la sensualidad y el demonio las invita e inclina a servir algunas cosas que son del mismo mundo, pareciéndoles que no son tan malas. Yo lo veo como los desventurados de los herejes, que en parte se quieren dejar engañar y terminan aceptando como creencia lo que es pernicioso, aunque en el fondo, dentro de sí,
tienen quien les dice que eso es malo. Oh, qué gran mal para los religiosos, tanto hombres como mujeres. Es aquel lugar donde no se guarda la religión, o aquel monasterio donde hay dos caminos, uno de virtud y otro de perdición, y donde los dos se andan casi por igual. He dicho casi por igual y me equivoco, porque nuestros pecados tenemos más tendencia a ir por el camino imperfecto, y como es mayor lo favorecemos más. Seguimos tampoco el de la verdadera religión, que el fraile y la monja que quiere responder con sinceridad a su llamada deben temer más a los mismos que están con ellos que a todos los demonios, y más cautela y discreción han de tener para conservar sobre esa amistad que desean tener con Dios, que sobre otras amistades y voluntades que el demonio propicia en los monasterios. Y no entiendo por qué nos espantamos de que haya tantos males en la Iglesia, pues los que debían de cuidar de sacar virtudes en todos nosotros tienen tan olvidada la labor que ya dejan como algo del pasado el espíritu de los antiguos santos. Quiera su divina majestad poner remedio a ello, como ve que es necesario. Amén. Pues comenzando yo a tratar estas conversaciones, como veía que eran normales, no me parecía que debían dañar y distraer a mi alma como después entendí. A mí me parecía que algo tan usual como esto no me haría a mí más perjuicio que a las otras compañeras que yo veía que eran muy buenas, y no miraba que eran mucho mejores y lo que en mí entrañaba un peligro, en otras no lo eran tanto, aunque en todo caso siempre fuera una pérdida de tiempo. Estando así, con una persona al principio de conocerla, quiso el Señor darme a entender que no me convenían aquellas amistades, avisándome y dándome luz de tan gran ceguedad. Me presentó a Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que aquello le pesaba. Le vi con los ojos del alma con más claridad que con los ojos del cuerpo, y se me quedó tan imprimido que esto ocurrió hace más de 27 años y todavía parece que lo estoy viendo. Yo me quedé muy conmovida y turbada y no quise verme más con quien estaba. Me hizo mucho daño creer que solo se podía ver con los ojos del cuerpo, a lo que me ayudó el demonio haciéndome entender que era imposible ver algo así y que se trataba de una fantasía que se me había antojado, o que podía haber sido una aparición del mismo demonio disfrazado y otras cosas de este estilo, aunque siempre me quedaba la sensación de que había sido algo de Dios y que no era antojo mío. Mas, como no sucedía por gusto mío, yo me desmentía a mí misma de lo que veía, y como no me atreví nunca a hablar de esto con nadie, y el demonio volvió después insistentemente asegurándome que no era malo verme con aquella persona, ni perdía la honra por ello, sino que más bien la ganaba, retomé la relación y a las mismas conversaciones de otros tiempos. Dado que fueron muchos años los que estuve en este entretenimiento tan pestilente y que estaba tan inmiscuida en él, no me parecía a mí que era tan malo como realmente era, aunque a veces veía claro que no era bueno. En cualquier caso, ninguna de estas relaciones me produjo el grado de distraimiento que alcancé con esta que digo, porque la tuve mucha afición. Estando otra vez con la misma persona, vimos venir hacia nosotras, y otras personas que estaban allí también lo vieron, una especie de sapo grande, andando con mucha más ligereza de la que es normal en ellos. De lo que pude ver de él, no me es posible entender que hubiera semejante sabandija en mitad del día, ni nunca la hubo, y lo que hizo en mí creo que tenía un misterio. Tampoco esto se me olvidó jamás. Oh grandeza de Dios, y cuánto cuidado y piedad me estabais avisando de todas las maneras, y que poco la aproveché. Tenía allí una monja que era familiar mía, antigua y gran sierva de Dios y de mucha religión. Esta también me avisaba algunas veces, y no solo no la creía, sino que además me disgustaba con ella, creyendo que se escandalizaba sin tener por qué. He dicho esto para que se entienda mi maldad y la gran bondad de Dios,
y cuán merecido tenía el infierno por tan gran ingratitud. Y también porque si el Señor ordenara y quisiera que alguna vez leyera esto a alguna monja, escarmienten en mí, y les pido yo por amor de nuestro Señor, huyan de semejantes entretenimientos. Quisiera Su Majestad que algunas de cuantas he engañado diciéndoles que no era malo y asegurándoles tan gran peligro con la ceguedad que yo tenía, pues nunca las quise yo engañar a propósito, se desengañe por mí, así como el mal ejemplo que les di, siendo yo causa de muchos males sin pensar que estaba haciendo tanto mal. Estando yo mala en aquellos primeros días, antes de que supiese yo guiarme a mí misma, sentía un gran deseo de guiar a los demás, tentación muy normal de los principiantes, aunque yo obtuve mucho bien de ello. Como quería tanto a mi padre, deseaba que él se acostumbrara a orar, porque para mí no podía haber un beneficio mayor en esta vida que el de la oración, y así procuré con rodeos que él la tuviese. Como el bendito hombre se estaba dedicando a esto de la oración, se me hacía duro verle tan engañado pensando que yo trataba con Dios como solía, y llegó el día en que le dije que ya no oraba, aunque sin explicarle la causa. Le puse la excusa de mis enfermedades, dado que, aunque sané de aquella tan grave, siempre las he tenido y las sigo teniendo muy acusadas, aunque de poco tiempo acá no con tanta dureza, mas las sigo teniendo de muchas maneras. En especial, padecí de vómitos todas las mañanas durante 20 años, de forma que no podía desayunar nada hasta pasado mediodía, y a veces más tarde. Ya después, aquí que suelo comulgar más a menudo, es a la noche antes de acostarme cuando me vienen estos vómitos con muchas más molestias, de forma que tengo que usar plumas y otras cosas, pues si no lo hago así es mucho el mal que siento. Y en general, casi nunca estoy sin muchos dolores y algunas veces bien graves, especialmente en el corazón, aunque el mal que más se prolonga es muy de tarde en tarde. De una perlesía muy acusada y otras enfermedades de calenturas que solía tener muchas veces, ya estoy curada desde hace 8 años. Estos males me afectan ya tan poco que muchas veces me alegro, pensando que en algo se sirve el Señor. Mi padre me creyó cuando le dije que esta era la causa, ya que él no decía mentiras, y conforme a lo que yo trataba con él, tampoco yo las habría de decir. Le dije, para que fuera más creíble, que bien veía yo que para esto no había disculpa, que ya mucho hacía en poder servir al coro, aunque tampoco era motivo suficiente para abandonar algo para lo que no es necesario esfuerzo corporal, sino solo el saber amar y tener esa costumbre, para lo cual, si queremos, el Señor siempre da oportunidad. Digo siempre, porque aunque en ocasiones o con enfermedad haya momentos en que no sea posible la soledad, no deja de haber otros en que si hay salud para ello, y más bien es en estas ocasiones y en la misma enfermedad cuando la oración es más verdadera. Cuando uno está amando el alma, ofreciendo todo el padecimiento, acordándose por quien lo pasa, conformándose con ello y mil cosas que se ofrecen. Aquí se ejercita el amor, porque no es forzoso que tenga que hacer oración cuando podemos estar a solas. Con un poquito de cuidado, grandes bienes se encuentran en este tiempo en que el Señor nos priva de las ocasiones para orar, y así los hallé cuando tenía buena conciencia. Mas mi padre, con la opinión que tenía de mí y el amor que me tenía, me lo creyó todo, y ello me entristecía. Como él estaba ya en un estado tan alto, posteriormente no pasaba tanto tiempo conmigo, y tras verme brevemente se iba, diciendo que era para no perder el tiempo, porque, como yo lo gastaba en otras vanidades, me dedicaba poco. No solo procuré que él se diera a la oración, sino que lo hice también con otras personas, incluso cuando yo andaba en estas vanidades. Como yo veía que tenían buenas inclinaciones a rezar, les explicaba cómo podrían llegar a la meditación y les guiaba y les daba libros, porque desde que comencé a orar siempre tuve este deseo de que otros sirviesen a Dios. Yo lo hacía porque pensaba que así podía compensar
todo lo que yo no era capaz de servir al Señor como entendía que debía hacerlo, logrando que otros le sirvieran por mí. Digo esto para que se vea la gran ceguedad en que estaba, dejándome perder a mí y procurando al mismo tiempo ganar a otros. En este tiempo, mi padre contrajo la enfermedad de la que murió, que le duró algunos días. Yo entonces fui para ayudarla a sanar, cuando estaba más enferma en el alma que él en el cuerpo por tantas vanidades, aunque no tanto como para estar en pecado mortal, ni aún en este tiempo tan perdido que estoy contando, porque según yo lo entiendo, nunca lo estuve. Pasé su enfermedad con mucho trabajo, pudiendo así corresponderle en algo todos los trabajos que él había pasado por mí en mis enfermedades. Yo sentía que faltándome él, me faltaba todo el bien y toda dicha, por lo que, aun estando yo muy apenada, me esforzaba y sacaba el ánimo necesario para no mostrarle mi pesar y estar hasta que murió como si no sintiera nada, padeciéndome de que me arrancaba el alma cuando veía que su vida estaba terminando, porque le quería mucho. Fue cosa para alabar al Señor la muerte que tuvo y las ganas que tenía de morirse, los consejos que nos dio después de haber recibido la extrema unción y el encargo que nos hizo de que le encomendásemos a Dios y le pidiésemos misericordia para Él y que siempre le sirviéramos, que no olvidáramos que todo se acaba, y con lágrimas nos decía la gran pena que sentía de no haberle servido Él, que hubiera querido ser un fraile de los más austeros que hubiera. Tengo por cierto que el Señor ya le dio a entender 15 días antes que iba a morir, porque antes de estos, aunque estaba enfermo, no pensaba en la muerte, pero después, incluso con mucha mejoría dicha por los médicos, ningún caso les hacía, sino que se ocupó en ordenar su alma. Su principal padecimiento fue un dolor grandísimo de espaldas que jamás se le quitaba. Algunas veces le dolía tanto que se entristecía mucho, siendo él tan devoto de cuando el Señor llevaba la cruz a cuestas. Yo le dije que pensase que con aquellos dolores su majestad le quería dar a sentir algo de lo que él había pasado.